Creo que Dios quiso continuar donde Agus puso unas bases impresionantes de la palabra de Dios. Así es que quiero enseñar algo acerca del profeta Habacuc también. Y yo le puse el título de la queja a la adoración. En realidad me había gustado otro título, pero no me lo quise piratear porque es del llanto a la sonrisa. Y ustedes lo han escuchado, está el libro del llanto a la sonrisa y todo ese rollo. Pero me gusta de la queja a la adoración. Y pues vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias por la palabra que ha venido por tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Señor, tú conoces a tu iglesia, tú amas tanto a tu iglesia y tú le hablas con amor, le hablas con afecto, con cariño, Señor, y tu palabra que es vida, Señor, viene esta mañana para edificarnos. Así que, Señor, nosotros te decimos, haz lo que tú quieras hacer, habla lo que tú quieras hablar a nuestros corazones, que estamos dispuestos. En el nombre de Jesús, amén. Pues ustedes van a recordar que Habacuc vino a Dios con dos preguntas muy sinceras de todo su corazón. Y él estaba preguntándole: Dios, ¿cómo Judá, este pueblo que está viviendo desobediente, puede quedarse sin castigo? Mira lo que está pasando hasta alrededor. Y el sermón de la semana pasada se llamó ¿hasta cuándo? Y él decía: Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, no sé si se llamó así, pero era ¿hasta cuándo? La pregunta. Habacuc, el profeta, estaba viendo a Judá, el reino del sur, y él estaba pensando en las cosas, en los planes que Dios tenía para Judá. Pero Judá se estaba desviando del Señor, estaban viviendo mal en injusticia, y Dios le da una respuesta. Dios le dice: mira, yo voy a usar a los caldeos, voy a venir desde Babilonia y voy a permitir que este pueblo que es insignificante se levante, porque les voy a disciplinar. Y una segunda pregunta de Habacuc, ustedes van a recordar, era: ahora, ok, ahora ya me metí en otro problema, porque Señor, ¿cómo puedes tú usar a una nación que es más malvada que el pueblo de Judá para ser un instrumento de justicia y traer juicio y ordenar la vida de este pueblo? Entonces, en esa perplejidad, Habacuc entra en un proceso, y de eso quiero hablarte yo. La primera parte de esto es el proceso. Cuando nosotros vemos cómo comienza Habacuc y vamos al capítulo 3 de este libro, nos damos cuenta que termina de una manera muy diferente de cómo comenzó. Pero las cosas no suceden así por arte de magia. Las cosas no suceden por misticismo. Las cosas no suceden por declaraciones o por decretos personales. Siempre hay procesos, hay formas por las que Dios nos va llevando. Y cuando vemos a este profeta, considerado de los profetas menores por el contenido del libro, que llega del capítulo 1 al capítulo 3 a un cenit, a un punto de confianza, de entrega al Señor, es como si fuera algo muy sencillo. Pero hay todo un proceso detrás de todo esto, el propósito y el por qué Dios obró, y cómo Dios desvistió, Dios desnudó el corazón de Judá e hizo ver todas las cosas que Dios estaba haciendo y las intenciones del corazón de Dios, porque sus propósitos para con este pueblo habían sido y siguen siendo eternos. Entonces, la primera parte es el proceso para llegar del capítulo 1 al capítulo 3, es decir, de la queja y la preocupación hacia la fe y a ese estado de confianza y de adoración. En Habacuc hubo todo un proceso. Habacuc estaba enfrentándose al problema de la historia, a la pregunta que todo ateo, todo hombre que está en contra de Dios, y que aún todo cristiano se ha hecho, y es: ¿por qué Dios permite que los hombres sufran? Y muchas veces esta frase, esta pregunta ha coronado nuestras oraciones y ha minado nuestra fe, porque hemos preguntado: Dios, ¿por qué permites que yo pase estas cosas? ¿Por qué permitiste que estas cosas pasaran? Y esta pregunta es una pregunta de los siglos, y sigue siendo la pregunta, el cuestionamiento del hombre. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta Dios se la dio a Habacuc, y es a través de esto es que Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus obras. Muchas veces, a nuestro parecer, es con personas equivocadas, en momentos equivocados, circunstancias que no nos gustan. Y esto es sencillamente porque nosotros no logramos entender que lo que Dios quiere hacer es eterno, que las obras de Dios no son para este siglo nada más, sino que todo el plan y todo el propósito de Dios es eterno. Y Dios quiere poner en nosotros una mentalidad y un corazón de eternidad.
Cuando nosotros vengamos delante de Dios y entendamos que los planes y las cosas que Dios quiere hacer no son solo para este tiempo, sino para la eternidad, para la posteridad, entonces entenderemos y habrá una respuesta por qué Dios permite que los hombres sufran. Esta pregunta ha sido una amenaza a nuestra fe. Esta pregunta es algo que sucede en nuestra mente cuando pensamos que Dios está actuando contrario al plan, contrario a lo que yo necesito, contrario a lo que a mí me gusta, contrario a lo que a mí me satisface, contrario a lo que a mí me hace sentir bien. Así es que vamos a ver este proceso por el que Habacuc tuvo que pasar para encontrar detrás de todo esto el propósito y cómo es que en cada cosa que Dios está haciendo en tu vida, en su vida, es un plan eterno, y pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Esta verdad debe incrustarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace una semana, la semana pasada, yo estaba viniendo de Morelia y venía bien cansado de trabajar tantos días y tantas horas en la semana y de tantas circunstancias, y estaba yo manejando y recuerdo que me vinieron tantas cosas y tantas preguntas. Yo había estado meditando ya en este libro cerca de 3 semanas, y esa pregunta estaba en mi mente: Señor, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué las cosas no se arreglan? ¿Por qué no sucede esto? Y esas cosas me empezaron a llevar a un estado emocional crítico, y mientras yo estaba manejando me sentía peor que un perro atropellado, y estaba yo ahí: Señor, ¿qué voy a hacer? Y me sentía bien mal, nada me llenaba, y entonces estaba escuchando música, recuerdo, ahí en el coche, y cambiaba la pista y la volví a cambiar y nada. Entonces recuerdo que me detuve en un lado y dejé todo y dije: Señor, yo sé que muchas de estas cosas no van a cambiar, y empecé a declarar esta verdad: pero tú eres Dios, pero tú no cambias, Dios, pero tú sigues siendo el Dios eterno, el Dios con el cual yo he tenido un encuentro personal. Y empecé a amar, empecé a adorar a Dios, y no te miento, las circunstancias no cambiaron, pero en ese instante, de una manera extraordinaria, mi corazón se inundó de paz, se inundó de la verdad de Dios, de el conocer el carácter de Dios, que Él es un Dios eterno, y que pase lo que pase, Él sigue siendo Dios, ¿sí? Y muchas veces nos es muy difícil de pasar de la queja a la adoración, del llanto a la sonrisa. Y lo primero que hizo Habacuc y que nos enseña es, ante las circunstancias difíciles, ante el problema, pensar sin reaccionar emocionalmente ante el problema. Yo sé que esto es muy difícil, porque lo primero que reacciona en nosotros son nuestras emociones. Sin embargo, el miedo, la tristeza, la angustia, la desesperación, el enojo contra Dios no debe invadirnos, porque ante el problema, esto es lo primero que surge delante de nosotros y delante de Dios, y dentro de nuestros corazones es lo primero que surge: miedo, tristeza, angustia, ira, enojo contra Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar sin reaccionar emocionalmente ante el problema. Mira el versículo 12 de Habacuc capítulo 1 verso 12. Esta declaración nos muestra la actitud de Habacuc y le dice: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Y así que en estas líneas usted puede poner sus circunstancias, pero primero debe declarar como Habacuc: tú, Señor, tú existes desde la eternidad. Tú eres antes que mis problemas, tú estás después de mis problemas, tú estás más allá de mis problemas. Tú, Dios, eres santo, tú eres inmortal. Entonces, antes de ponerse a llorar, Habacuc empieza a hacer declaración, empieza a creer, empieza a reconocer quién es Dios, y pone sus emociones por un lado. Él está pensando en Dios. Él está diciendo, Señor, ¿acaso no eres tú el principio? ¿Acaso tú no eres un Dios eterno que está por encima de las circunstancias? ¿Acaso no eres tú un Dios que está por encima del tiempo, por encima de la historia? Dios, tú eres eterno, tú siempre has existido. Entonces lo que hace Habacuc aquí en esa primera parte del proceso es poner sus emociones por un lado y anteponer las verdades. La segunda cosa que hace Habacuc en este mismo versículo es recordar las cosas básicas
que él sabía de Dios y de su carácter. Y es lo que nosotros debemos hacer: recordar las cosas básicas que sabemos acerca de Dios y acerca de su carácter, acerca de quién es Dios. Porque parece ser que muchas veces los problemas tienen un mayor peso y un mayor carácter que el que hemos conocido de Dios. Pareciera que los problemas pesan más que Dios. Parece que las circunstancias fuesen más grandes que nuestro Dios. Entonces él empieza a recordar esas cosas. Es decir, no intenta resolver el problema de manera inmediata, porque es lo que quisiéramos nosotros ante el problema. No importa cómo sea, pero que se resuelva ya. Pero saben, Habacuc no actuó así. Él está reconociendo que Dios existe por sí solo, que Dios nunca muere, que en Él está la vida. Él está diciendo: tú, mi santo Dios, eres inmortal. Y él se está acordando lo escrito en Éxodo capítulo 3, en el verso 14, cuando Dios está enviando a Moisés, y Moisés está preguntando: Señor, ¿cómo voy a ir yo? ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Quién soy yo? Pero el Señor le dice: yo soy el que soy. ¿Sí? Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Esto es lo que tienes que decirle a tus circunstancias. Esto es lo que tienes que decirle al problema: yo soy. Él es eterno. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Así es que debemos recordar las cosas básicas, lo que hemos aprendido acerca de Dios y de su carácter. Decir: Señor, tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres desde el principio. Me gusta esa frase: Dios nunca muere, ¿verdad? Dios es eterno, en Él está la vida. La siguiente cosa que hace en esta parte del proceso Habacuc es: no solamente hay que saberlo, hay que aplicar lo que sabemos del carácter de Dios a las circunstancias. En esta parte él está acordándose de la santidad de Dios. Él está acordándose que Él es Dios santo. Ahora, santidad no es alguien que induce miedo, sino es integridad. Es consistente, un Dios que es consistente consigo mismo. Es un Dios que no engaña a nadie. Es un Dios que no va a fallar. Es un Dios que es inmutable. Y eso es el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. El Dios que ha prometido estar contigo hasta el fin de los días, hasta siempre y para siempre. Ese Dios es eterno y ese Dios es santo. Entonces Habacuc está aplicándole las verdades de Dios, está aplicando el carácter de Dios a las circunstancias. Después de que el profeta Habacuc se recuerda todas estas cosas de quién es Dios, el Dios que él ha conocido, el Dios con el cual ha tenido en un encuentro, está declarando estas palabras. Ahí en ese mismo verso dice: no moriremos. ¿Qué quiere decir esto? Él está pensando que Dios está recordándose que Dios había hecho un pacto con Abraham. Que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos esas declaraciones: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es una fórmula mágica. Es recordar el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y cómo cada uno de nosotros, a través de la fe, venimos a ser parte de ese pacto ahora en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y cuando Habacuc está recordando estas cosas, él está diciendo: no moriremos. Él está acordándose que Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios le había prometido a Abraham que levantaría una nación que sería su pueblo para siempre y que no permitiría que fuesen eliminados de la tierra. Dios había hecho un pacto con David y le había dicho: no faltará en tu descendencia quien gobierne para siempre. Y ahí estaba Judá, este pueblo que estaba viviendo con rebeldía, que había quebrantado el corazón de Habacuc, pero que ahora estaba siendo tratado, que iban a venir estos babilonios que eran más malvados y que eran más perversos que ellos, y que iban a hacer algo para traer disciplina. Pero saben, detrás de todo esto estaba el pacto, porque después de ahí nosotros veríamos a la raíz de David brotando de una rebelde Judá, el león de la tribu de Judá levantándose de un pueblo rebelde, de un pueblo que tenía que ser disciplinado, porque Dios iba a hacer resurgir su plan eterno de en medio de las circunstancias difíciles, de en medio de la rebeldía, de en medio de la desobediencia, de en medio de la idolatría y de apartarse de Dios. De ahí, aún de ahí, en ese pueblo con el cual Dios había pactado, Dios iba a continuar y Dios iba a cumplir con sus planes eternos. Y de eso se trata la vida cristiana. Dios va a cumplir su plan eterno con cada uno de nosotros. No depende de las circunstancias, depende del pacto que Dios ha hecho con su iglesia, con cada uno de nosotros. Y la última cosa, el paso número 4, es que, bueno, podemos aplicarlo a nuestra vida.
Después que hemos hecho estas cosas, si aún no hay respuesta, lo que tenemos que hacer es dejar todo el problema en las manos de Dios. Esto es lo que hizo Habacuc. En el verso 12 dice: para juicio pusiste a los caldeos. Ahora entiendo que tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. ¿Saben? Después que Habacuc entiende quién es Dios, después de que Habacuc pone delante de Dios, pone a Dios delante de todas las circunstancias y de todos los problemas, entonces llega a ese nivel de confianza, de fe y de esperanza, y pone todas las cosas en las manos de Dios. Y de eso se trata. No podemos estar angustiados, no podemos estar enojados con Dios para siempre. Tenemos que dejar que Dios obre. La historia a través de todos los siglos ha sido como muy compleja y muy intrincada para nosotros querer comprender todo lo que sucede, para poder saber el porqué de todas las cosas. Es mejor entregar las cosas en las manos de Dios y preferir confiar en el Señor que estar batallando toda una vida por entender por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas. Saben, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso que yo, y Él entiende y Él sabe y Él conoce todas las cosas. Así que en este proceso Habacuc fue de un reconocimiento de quién es Dios, de poner a Dios por delante y dejar que las circunstancias tomen su curso, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Una segunda cosa que vemos en el libro de Habacuc, aparte de que Dios va llevando por un proceso el corazón del profeta, es que Dios le demuestra lo que él quería hacer. Después de que Habacuc en el capítulo 2 describe la maldad de los caldeos, ahora le está diciendo: Señor, me doy cuenta de cómo estás levantando esta nación, una nación que era insignificante, para disciplinar, para amar y perdonar a este pueblo. Pero esto es algo que no entiendo. Esa era parte de las cosas que él no entendía. Es decir, él decía: a pesar de la maldad de mi propio pueblo, mira, Dios, la verdad es que no somos tan malos, no son tan malos como los babilonios, no son tan malos como los caldeos. Después de que hace una descripción de todos ellos, Dios le dice: mira, estos son tremendos, ellos son sanguinarios, son perversos, son malos, son crueles. Y él ahora, Habacuc, está preguntando: ¿cómo es posible que uses a este pueblo malvado, que son impíos, que son implacables, para castigar a tu propio pueblo? Y ese es un error en el cual podemos caer, pensar que como cristianos somos un poquito mejores que los demás, o que nosotros merecemos todo solo porque somos mejores. ¿Sabes? Lo que Dios viene y hace con Habacuc es revelarle algunas cosas, lo que se conocen 5 ayes, que son para decirle: yo voy a castigar también a los babilonios, voy a castigar también a los caldeos. Y muchas veces nosotros hemos escuchado decir, ¿no? Es cierto que los que no conocen al Señor, los que son incrédulos, son malos, son malvados, pero nosotros no somos tan malvados como los demás. Y muchas veces suponemos que el considerarnos mejor que los que no han conocido al Señor, que los que no conocen a Cristo, nos hace merecedores de gracia, y no es eso. La gracia de Dios es para todos, y sencillamente nosotros no hemos hecho nada para merecer la gracia de Dios. Así es que Dios empieza a revelarle, a enseñarle a Habacuc lo que él iba a hacer con los babilonios. Pero había un contraste entre la maldad de los babilonios y la maldad en la que estaba viviendo Judá. Entonces, cuando vemos estas 5 juicios en contra de los babilonios, cada uno de ellos recalca el juicio divino sobre, no solamente sobre los babilonios, pero también la disciplina que él había de traer sobre su pueblo, porque él quería sacar lo eterno, él quería levantar el plan y el propósito eterno. Entonces, hay 2 razones aquí. La primera es esa, que Dios quería traer juicio, y la segunda razón es que los mismos crímenes y las mismas actitudes que caracterizaban a los babilonios, es decir, aquellas cosas que en contexto estaban viviendo este pueblo de Babilonia, habían traído juicio y humillación sobre su pueblo. Pero en el mismo contexto, a través de la historia, Judá estaba viviendo las mismas cosas, estaba viviendo en los mismos pecados, de otra forma,
un poco disfrazados. Mira, en el capítulo 2, en el verso 6, Dios ya le había dicho que los iba a castigar y le está diciendo: ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. Es decir, Él está diciendo: ay del que multiplica lo que no es suyo, aquel que no respeta la propiedad del otro, ¿sí? Y no le da vergüenza robar. Dice: ay del que multiplica lo que no es suyo. Entonces Dios le estaba diciendo a Habacuc: mira, esta es la maldad de los babilonios, pero esas son las cosas que yo voy a limpiar de Judá, porque estas cosas se han minado, estas cosas han traspasado el carácter que debería ser un carácter santo de mi pueblo. Y no hay comparación, no podemos compararnos con los que no conocen al Señor, pero una cosa sí tenemos que hacer: entender que nuestro carácter debe ser justo y que no hace falta o que no es suficiente un poquito ser mejores que los demás. Necesitamos radicalmente tener un carácter probado, un carácter aprobado, porque los mismos pecados que estaba viviendo Babilonia eran los mismos pecados que estaba viviendo Judá. El segundo le dice en el capítulo 2, verso 9: ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. ¿Sabes? Él estaba hablando de algunas filosofías que a veces se mezclan con el cristianismo. Y él estaba diciendo: ay de aquel que dedica todos sus esfuerzos por sentirse seguro y salvo cuando llegue a viejo. Ahora, no confundamos, no es un error, no es una equivocación tener previsión y guardar y ahorrar. Pero cuando esto se vuelve una filosofía en nuestras vidas y empezamos a vivir basados en el resultado de nuestros esfuerzos, empezamos a hacer la fe a un lado. ¿Y cuántas veces no nos hemos dado cuenta que Dios nos ha llevado a situaciones límite donde nos quiere hacer vivir por fe? Que vivamos un día a la vez, confiando que lo que venga mañana será en el Señor, que mi confianza estará puesta en el Señor, no en lo que yo acumulo, no en lo que yo recojo, no en lo que yo produzco, ¿sí? Él está diciendo que Dios le está diciendo que llegará el día en que esta persona se encontrará con que los fundamentos sobre los que se había apoyado, ¿sí?, le van a ser arrebatados, y todo aquello en lo que había invertido le será quitado. Preferimos mejor vivir una vida de fe y no confiando en ganancias injustas. Dice: para salvar su nido y para escapar de las garras del infortunio. No podemos acumular de manera injusta. No podemos decir que estamos asegurando nuestro futuro de manera injusta. Y estas cosas eran las cosas que Dios le estaba revelando a Habacuc. Son las cosas con las que él iba a tratar, y incluso iba a usar a gente más malvada que ellos para disciplinarles, para extraer y sacar toda esta maldad de su pueblo y dejar que el propósito eterno resaltara y resurgiera. En el capítulo 2, en el verso 12, está el tercer ay, ¿sí? Y dice: ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. No tiene respeto por la vida, ¿verdad? Dice: edifica a costa de la vida de otros. Esta es otra filosofía, ¿sí? Es confiar en la violencia para obtener lo que se quiere. ¿Cuántas veces el hombre no le importa atropellar, no le importa quitarle el lugar a alguien más, con el fin de lograr, con el fin de alcanzar? Y estas son las cosas que tenían como un disfraz en Judá, al mismo tiempo que Dios le estaba diciendo: esto hay en los babilonios y estas son las cosas que voy a castigar. Pero al decírselas a Habacuc, eran cosas que tenían un disfraz en la misma Judá, en el mismo pueblo del Señor. Y le estaba diciendo: sabes, entre ustedes hay muchos que edifican a costa de otros, que la ganancia no es suya, que la ganancia es a costa de los demás, y eso es injusticia. El siguiente, capítulo 2, verso 15, el número 4, son 5 ayes ahí, y dice: ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Es decir, está hablando de otra filosofía en el hombre, y dice: ay del hombre que crea temor en los que le rodean a fin de gobernarles y aprovecharse de ellos. Todo aquel que gobierna con intimidación, todo aquel que gobierna con temor o intimidando a los demás, está cometiendo
un pecado. Y Dios estaba diciendo, son las cosas que yo voy a castigar en Judá, pero al mismo tiempo estaba poniendo una radiografía de Judá y le estaba diciendo, estas cosas están sucediendo. Y el número 5 está en el verso 19, 2:19, y dice: ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. ¿Sí? Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. ¿Sabe? La codicia es igual a la idolatría. Él está diciendo: ay del hombre que confía en un falso Dios, que cree que las fuerzas que le rodean pueden ayudarle, pueden controlarle, pueden darle vida y pueden cumplir sus deseos. No podemos vivir bajo el deseo de nuestro corazón, porque eso es codicia y eso es idolatría. Entonces, con estos 5 ayes vemos una lista de 5 pecados que Dios estaba queriendo limpiar, que Dios estaba queriendo perdonar en Judá, ¿sí? Y por la práctica de estos pecados, hoy actualmente todavía la fibra, el tejido de la sociedad es que está dañado. Es que la sociedad sigue debilitada y sigue destruyéndose. El pecado es que está contra Dios y están en contra de todo lo bueno, se oponen a Dios, y donde el pecado gobierna la anarquía. Es por eso que están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor. Y la iglesia no puede decir, nosotros somos un poco mejores que ellos, o sencillamente no podemos considerarnos mejores que ellos. No se trata de ser mejores, se trata de ser santos. Se trata de tener un carácter probado, un carácter aprobado delante de Dios. Así es que por esta razón vino juicio por la explotación, vino juicio por el saqueo, ¿sí? Vino juicio por el egoísmo, vino juicio por la humillación y vino juicio por la idolatría. Y eran las cosas por las cuales Dios permitió que una nación más malvada que la misma Judá les disciplinara, porque Dios quería no solo castigarles, no solo disciplinarles, Dios quería rescatarles, Dios quería amarles, Dios quería llevarles a lo eterno, al plan y al propósito eterno. Y termina el libro de Habacuc en el capítulo 3, que es parte de este oráculo. Y la tercera parte es el esperar en Dios, en dejar que sea Dios quien obre, en dejar que sea Dios quien haga las cosas que quiera hacer. Si Dios tiene que disciplinar, si Dios tiene que sanar, si Dios tiene que vendar, si Dios tiene que azotar. Pero sabes, Dios es un Dios que viene para amar. Dios es un Dios que viene para rescatar de su iglesia sus propósitos eternos. Y el capítulo 2, en el verso 1, Habacuc está haciendo una declaración y está diciendo: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y en este punto Habacuc empieza a transformarse en su carácter, empieza a ser llevado a un estado donde él estaba diciendo: Señor, aunque yo no entiendo cómo vas a hacer las cosas, aunque yo no entiendo cómo están sucediendo todas estas cosas, Señor, yo esperaré, yo me mantendré alerta, yo esperaré en ti. Así es que el punto número 3 aquí es esperar en Dios. Número 1 fue el proceso, ¿sí? Todo tiene un proceso y las cosas no suceden solamente porque nosotros queremos. La segunda cosa es que dentro de ese proceso muchas veces Dios va a tratar con nosotros. Dios quiere tratar, y cuando estén pasando circunstancias a nuestro alrededor, circunstancias difíciles, dejemos que Dios trate con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere rescatar en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas? ¿A dónde es donde Dios quiere llevarnos en nuestro carácter? Y la tercera parte es como la parte más asombrosa, es como la parte más dulce de todo esto, porque Habacuc ahora está esperando y llega a este punto, esta declaración donde dice: Señor, yo sé que las cosas van a suceder, pero también entiendo que el justo por su fe vivirá. Y esas son las palabras que encendieron el corazón de Martín Lutero. Estas son las palabras más sublimes que nosotros podemos encontrar de esperanza y de vida en el Nuevo Testamento, en la doctrina del apóstol Pablo, en la doctrina del Evangelio, que el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos a los hombres de la fe, todos ellos son hombres de fe y están escritos ahí sus nombres porque se mantuvieron como viendo al invisible a través de su fe, no a través de sus logros, no a través de sus capacidades. Entonces, cuando Dios disciplina a Judá de todos estos pecados, le está haciendo a un lado sus fuerzas, le está haciendo a un lado su egoísmo, le está haciendo a un lado todos sus logros para que no confíen en lo que ellos están haciendo.
para que no confíen en su propia autojusticia. Y Dios quiere que confíen en Dios plenamente, que todas las cosas se reciben única y exclusivamente por la fe que hemos puesto en el Señor. Así que ustedes van a recordar que Habacuc comienza diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Pero termina con una oración extraordinaria, donde encuentra su respuesta, que Dios es el Dios de la historia, Él es el Dios de su historia, Él es el Dios de nuestra historia, y Él se está moviendo y Él tiene todo bajo control. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Él descubre que los problemas no se resuelven intentando afrontar solamente lo inmediato. Él descubre que estos problemas solo se resuelven mediante la comunión, mediante la interacción, la relación del hombre con Dios, en la rendición, en la humillación. Mire el capítulo 3, el verso 2. Esta parte de la oración dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Ahora Habacuc comienza esta parte del capítulo diciendo: Señor, comenzó diciendo: Señor, ¿por qué no haces algo, verdad? Pero ahora está diciendo: Señor, sé que estás haciendo algo. Señor, ve con cuidado, no vayas demasiado. Él está diciendo: Señor, acuérdate que somos polvo, acuérdate que somos débiles. Señor, en tu ira no te olvides de la misericordia. Él estaba diciendo: Señor, yo sé que Judá va a ser disciplinado, porque cuando Dios le revela toda la maldad de los babilonios, imagínate al profeta, la impresión que tuvo al darse cuenta, al momento que Dios le da ojos para ver que esa misma maldad estaba impregnada en el pueblo de Judá, y que era algo que Dios quería limpiar como cochambre, y Dios quería arrancarlo, Dios quería limpiarlo, Dios quería quitarlo de ahí. Ahora Habacuc está diciendo: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con misericordia. Y ese es nuestro Dios. Sabes, nosotros como hombres a veces somos duros para castigar, somos severos para reprochar, pero sabes, Dios es misericordioso. Lo único que Él quiere es que tengamos fe, que abramos nuestro corazón y que recibamos la misericordia, para que la justicia de Dios sea puesta a nuestro favor, y de esa manera nosotros seamos presentados con un carácter aprobado delante de Dios. Él le dice: Señor, veo que estás sobrando, pero recuerda que en medio de ello tú sigues siendo Dios, Dios de misericordia. Y esto es lo que el profeta tiene que decirle a Dios. Aquí en este punto es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, tú sigues siendo Dios, solo acuérdate de tu misericordia. Aquí ya no hay más filosofía, aquí no hay más teología ni más argumentos en contra de Dios. Aquí es donde debe cesar la frustración, la amargura, el enojo, la ira en contra de Dios. De decir: Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué me han pasado a mí estas cosas? ¿Por qué suceden las cosas así? Cuando llegamos a este punto, nuestra queja tiene que quedar atrás. Y esta oración del profeta Habacuc, de la última parte del capítulo, es uno de los pasajes más asombrosos, de los pasajes más hermosos, de los pasajes más poéticos en las escrituras, en toda la Biblia, porque es mirar al pasado y es recordar lo que Dios ha hecho ya en el pasado. Es recordar las cosas que Dios ha hecho ya con nosotros. Es no olvidarnos de la misericordia que Dios nos ha mostrado. Y estas son las cosas que convencen a Habacuc de que él puede confiar plenamente en Dios. Aunque sabe que va a ser difícil, él no se basa en su propia fuerza, sino que él se basa en los acontecimientos que ya han sucedido. Y cada vez que nosotros nos encontremos en tales circunstancias, conviene acordarnos de quién ha sido Dios para nosotros, de la forma en que Dios ha tenido misericordia, de que el favor de Dios nos ha asistido, que Dios ha estado de nuestro lado, que Dios ya ha actuado en nuestra historia. De eso depende también mucho nuestra fe, de ver que Él siempre ha sido Dios, que nunca ha fallado, que Él nunca ha cambiado, que Él es inmutable, que Él es soberano, que Él no falla. Y este es el punto: nosotros no vivimos guiados de una fe ciega, sino que vivimos confiando
en un Dios que ha actuado a través del tiempo y en el espacio, que Dios siempre ha hecho algo, que ha dejado grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones su voluntad a través de las cosas que Él siempre ha hecho. Que la voluntad de Dios siempre se ha cumplido, que nunca será mi voluntad, sino que siempre será la voluntad de Dios. Así es que probablemente Habacuc estaba pensando en lo que Dios hizo en el pasado, y una de las cosas que él se recuerda es lo que Dios hizo con Israel en Egipto, cuando Israel se encontró en problemas, y recuerda cómo Dios actuó. Mira el capítulo 3 en los versos 3 y 4, y él está diciendo: de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Y dice: su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es del relámpago. Dice: rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Aquí Habacuc ya está en un estadio de adoración, en un estadio de alabanza, reconociendo las obras de Dios. Cuando usted reconoce las cosas que Dios ha hecho, usted está alabando a Dios. Cuando usted reconoce quién es Dios, usted está adorando a Dios. Y Habacuc estaba diciendo: Señor, tú veniste de lejos, pero contigo vino tu poder para librar. Ahora Habacuc está viendo las circunstancias, está viendo el problema. Probablemente va a doler, ¿sí? Va a costar, sabe que viene, pero lo temible del problema no se apodera de él, no lo deja ahí estático, sino que es movido por la fe. Y termina con estos versículos que particularmente para nosotros como familia nos han sostenido en tantas circunstancias difíciles. Capítulo 3 versos 17 al 19: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Sabes? Él se está comparando con esa sierva, con esa gacela que puede andar con sus patitas aparentemente débiles, pero tan flexibles, que es el único animal que puede andar entre esos peñascos, que puede subir, que puede escalar y que puede llegar a las alturas y ponerse por arriba de los problemas, por arriba de las circunstancias, solo por la fe, confiando plenamente en el Señor. ¿Ha descubierto usted eso? ¿Se ha dado cuenta usted que a pesar de que permanezcan los problemas, a pesar de que permanezca la presión, que siga la constante ahí, problema, circunstancia tras circunstancia, se puede producir en Dios una fortaleza en nuestro ser interior que hace que el corazón pueda regocijarse, que pueda adorar a Dios, que se siente alegre en medio de las dificultades? ¿Lo ha descubierto usted? Porque de eso se trata. Eso es lo que quiso enseñarnos al profeta. Dios va a hacer algo, y cuando sea necesario Dios te va a disciplinar, porque Dios quiere rescatar lo eterno. Y Él mismo está diciendo: Señor, tú eres mi fortaleza. Así es que debemos apropiarnos de esta verdad, no intentar de una manera desesperada de deshacernos de los problemas. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo San Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicción, sí, pero tengan valor, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Y lo único que Dios quiere hacer es sacar de dentro de nosotros ese tesoro, las cosas que son eternas, y darnos un corazón de eternidad, que nos deshagamos de toda injusticia, que vivamos en la justicia de Dios confiando en el Señor. Cuando vivamos en plenitud de fe, jamás tendremos necesidad de vivir de la injusticia, porque estaremos confiando en Dios, de que cuando no hay, Dios sigue siendo eterno, Dios sigue siendo Dios, y toda la frustración y todo el enojo en nuestro corazón se tendrá que ir. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Me gustaría que adoráramos a Dios, y que mientras le adoramos nos recordemos de quién es Dios, que Él ha sido Dios perfecto, que Él es Dios eterno, que Él no cambia, que muchas veces, aunque las circunstancias no cambien, Él sigue siendo Dios. Él es Dios eterno.
Y si puedes pensar por unos momentos en las cosas que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha sostenido en circunstancias difíciles, cómo Dios te ha sacado adelante en enfermedad, cómo Dios te ha sacado adelante cuando no ha habido, cuando ha habido escasez, cuando ha habido tribulación, cuando el mundo se ha puesto en tu contra. Solo una cosa debes ocuparte: no basta considerarte mejor que los que no conocen al Señor. Se trata de ser santos, se trata de deshacernos de toda injusticia y confiar plenamente en Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que es celoso, un Dios que ve todas las cosas, un Dios en el cual podemos confiar. Y Señor, aquí estamos confiando plenamente en ti. Señor, si hay cosas que tienes que limpiar en nuestras vidas, en este tu pueblo, en esta iglesia, Señor, te pedimos, Dios, que toda injusticia, Señor, sea apartada de nosotros, Dios. Renunciamos a lo oculto de nuestro corazón. Renunciamos, Señor, a sacar provecho de otras personas. Renunciamos a vivir, Señor, del fruto de nuestras propias fuerzas, confiando en nuestras fuerzas, Señor. Renunciamos, Señor, a aprovecharnos de los demás. Renunciamos a vivir a costa de los demás. Señor, queremos vivir por la fe. Queremos vivir confiando, Señor, que lo que somos, que lo que tenemos proviene de ti, Señor, y que no necesitamos más, porque tú eres Dios celoso. Y Padre, danos un corazón de eternidad, danos una mentalidad de eternidad, Dios. Que entendamos, Señor, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que no podemos atesorar, Señor, que no podemos acaparar, Señor, haciendo a un lado la fe, porque muchas veces hemos sido llamados a vivir por fe, confiando para vivir día a día, Señor, esperando en ti, que eres nuestro proveedor, en la providencia divina, Señor. Un Dios que prevé lo que va a suceder y provee para lo que viene, Señor. Si nuestros corazones tienen que ser disciplinados, Señor, estamos dispuestos. Solo ten misericordia, Padre. Si ha habido injusticia en nuestros corazones, Señor, aparta de nosotros la maldad. Trae perdón, Señor, trae misericordia, trae tu sangre preciosa, Dios, que lava de nuestra maldad nuestros corazones. Y nos levantamos en la fe, Señor, para decir: Dios, aquí estamos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Dios. Tú tienes planes eternos en esta ciudad, con cada uno de nosotros, Señor. Somos parte del propósito eterno, Dios. Llévanos de la queja a la adoración, Señor, de la tristeza a la alegría, Señor, del llanto a la sonrisa, Dios, donde podemos confiar plenamente en ti, donde podemos adorarte, Señor.